Empiézale. Maestro, ¿puede, por favor, proyectarme la pantalla? Su presentación, la que me mandaste, ¿verdad? Ah, sí, esa. No escucho nada. ¿Soy yo nada más? Sí, sí te escucho. Creo que todo el mundo se quedó callado, pero acá está ya la presentación. ¿La ven? Sí, maestro, sí lo vemos. Adelante. Pues, déjales presionar. Nairant que tota Holland piriyamit pitch pirich. Muchachandir, intocaris ya escuchar casco cuan y calículic. Lengua, espacio y proceso de socialización de niños indígenas en México. Intehingonchandir tocaris explicaris en trabajo con Yuritskir, Adelaide, Zacarías Singon, Ajichandironia, Tatak Juan José. Bueno, chandiría de. Dios me llame. La siguiente diapositiva, maestro. Indeya. De. Creo que se desconectó la compañera, le tocaba a ella esa parte. O no sé, creo que se desconectó, no sé. ¿Le esperamos un rato o tú puedes empezar a dar esta parte? Pues ya a ver, creo que a ver, entonces, infancia, lengua y socialización, que han considerado a la infancia como centro de análisis y posteriormente indica porque la lengua es un elemento esencial a la hora de referirse a los procesos de socialización, sobre todo en la aprehensión de códigos culturales. Finalmente, ¿escuchan a Juan Jos? ¿Me escuchan a mí? Sí, Sí, profe, sí, a Juan Jos, ¿no? A Juan Jos, ¿no? Sí, es que tuve una interrupción de una llamada de la compañera, pero ya le colgué, por eso quedé hasta ahí. Finalmente da cuenta de los elementos esenciales para el contemplar a la familia, la escuela y el entorno como escenario asociadores. Ok, Juan Jos, pues, gracias, Juan Jos. Me pareció... Sí, Juan Jos, no te preocupes. Mira, me pareció un resumen bastante bueno, bastante sintético de todo lo que trata el libro. El libro habla de 3 temas: infancia, lenguaje y socialización. Y el primer elemento acerca del que nos llama la atención y que yo creo que nosotros en nuestros proyectos tenemos que seguir reflexionando, tenemos que seguir posicionándonos es: ¿el concepto de infancia es nuestro? ¿Existe en nuestra cultura? ¿O el concepto de infancia viene desde otra perspectiva cultural? El segundo tema es: ¿hay una sola infancia o tendríamos que hablar de infancias? A ver, ¿quién le atora al toro? ¿Quién dice yo le entro? De los que van a trabajar con niños, llámese el equipo Jorengurin, llámese el equipo Juchar Huinápicua, llámese el equipo Juchar Cusca. Estos temas
son trascendentales para ubicar con quién vamos a trabajar y cómo vamos a trabajar. ¿El concepto de infancia existe en nuestra cultura? ¿O es un concepto adquirido? Y es lo mismo hablar de infancia náhuatl que de infancia purépecha o de infancia de la Ciudad de México a infancia de la comunidad de Santa Fe. ¿Quién dijo yo? ¿O tienen frío? O más bien ya les dio frío. A ver, chicas, chicos. Anímense. O sea que hay una noción diferente según la cultura sobre infancia. Ay, perdona, que hay mucho. Pues yo quiero que ustedes se interroguen y respondan esa pregunta. Yo sé que se las estoy dando muy al bote pronto. Al rato les voy a hablar de un tema que tiene que ver precisamente con esto, pero hablando de descolonializar el pensamiento y de quitarnos esos paradigmas que luego tenemos y que no son propios, pues quiero preguntarles, ¿no? Acuérdense que de repente me gusta como que devolverles las ideas en la cabeza. A ver, los que trabajan con niños, ¿qué pueden decir acerca de este tema? De acuerdo, como no quieren, entonces les voy a dar puntos a los que sí quieran. Un punto para el que me dé una idea sobre infancia y sobre distintos tipos de infancia. Refiriéndose a la cultura, maestro, o a la sociedad, o cómo. Primero que nada, ¿existe la noción de infancia para la cultura purépecha? Pues sí existe. Bueno, dependiendo, porque es diferente, ¿no? O sea, bueno, yo a mi punto de así, de vista, porque, por ejemplo, es un poquito diferente, sí, diferente, porque la infancia en una comunidad indígena a muy temprana edad, los llevan a trabajar al campo, en cuanto a los niños. Ahí tantito detente, Idania. Entonces estamos hablando de algo distinto, ¿verdad? Sí, es algo distinto, sí. Ok, continúa, por favor. Bueno, pues Maestro, yo no escucho, ¿o es mi internet? Se oye muy bajito. ¿Se oye bajito? No, yo le escucho bastante bien. Yo tal no vez porque escuché lo que escucha muy lejos. dijo la... A ver, Idania, si quieres acercarte un poco más al micrófono. Yo te escucho bastante bien, pero porque tengo todo el volumen casi. Yo también escucho bien. Sí. A ver, compañeras, las demás, ¿qué opinan? O sea, ¿ya me escucho mejor o...? Sí, un poquito mejor. Es que te escuchaba. ¿Ya te escuchas? Ya. Ah, bueno, vuelvo a repetir, pues, o sea, me refiero a que sí es diferente la infancia en una comunidad indígena. Se podría decir que una comunidad rural a una urbana. ¿Por qué? Porque los niños, a muy temprana edad, en una comunidad indígena, o sea, los llevan, a trabajar desde muy chiquitos los papás al campo, o sea, por ejemplo, en cuanto a los niños se los llevan al campo, sus papás, desde chiquitos. Es la forma de aprender ellos también a trabajar, pues, las tierras y todo eso del campo, ¿no? Entonces, en cuanto a las niñas, pues se quedan en la casa con la mamá, pero ellas, pues lógicamente que tienen... Ahora sí ya se perdió. Bueno. Pero ¿Puedo continuar con lo que decía? Claro que sí, adelante.
Yo pienso que lo que iba a continuar diciendo Idania es de que, por ejemplo, las niñas se quedan en casa, pero tienen que aprender los oficios del hogar. Yo he visto cómo a veces si la mamá va al molino, pues la niña pequeñita va también con una cubetita y lleva ahí también su nixtamal. Entonces les van enseñando todo eso. Entonces, sí, es una infancia diferente. Sí, sí se tiene esas etapas de lo que es la infancia, solo que pienso como que se les enseña a trabajar desde muy pequeños, como a ser responsables, ¿verdad? Que sí juegan, pero ese juego lo hacen a través de conocimientos reales que les están permitiendo desarrollarse, también de manera no solo física, sino psicológica y social para en su madurez o ya cuando son adultos. Entonces, pienso que es eso. Muy bien, muchas gracias. Eres Janet, ¿verdad? Es que no te veo, pero Sí, creo que sí, sí, ya, soy Janet. entonces ya conozco tu voz. Bueno, ¿cómo se llama este proceso en la cultura purépecha? ¿Alguien de ustedes sabe? ¿Sería el Jorengurin? Exactamente, se llama Jorengurin. Tata Manuel, ¿qué te decía tu papá cuando te llevaba así de chiquito a hacer este tipo de actividades? ¿Te acuerdas? ¿Quién, maestro? Pura Shakir, Tata Manuel. Sí, doctor, ¿qué pasó? Te pregunto que qué te decía tu papá cuando te llevaba al campo de chico y empezabas a desarrollar labores. ¿Qué te decía en purépecha? No, cuando él me llevaba, pues sí, me decía, Juya, para Julia, nanambe manquiro, que ¿Escucharon la palabra? ¿Otra vez, Tata Manuel? Juya, para Julia, nanambe manquiro, que guacana. ¿Qué término les sonó conocido de los que ya conocen? El Juya, vamos. ¿Y no les sonó Jorenan? Sí. Sí. Ser enseñado, ¿verdad? Entonces lo vamos a incorporar a nuestro vocabulario ahí donde estemos haciendo nuestro paradigma. ¿Qué más, Tata Manuel? Un poquito más que te acuerdes. ¿Poquito más? Sí. Bueno, por ahí, que mía, que Marini sale something. O me pidas que realicen, no. Juya, bueno, que mira, canal something, Juya, para que Julia hagan. Parezca analizana. Es canalizani. Ambe mangire wakana. Isir Julian ekirma Julian tu tembuchas cañache watts de jana. Para que suma no se pituera gana. Para que squape con la ma Julian no jalas cancha con la también shochka. Es no con la nakaya shayari pamencha kimboya. Isso sumia san. Sí, pues eso es lo que me acuerdo de lo poquito, pues sí, es lo que me decía mi papá. Ven, vamos para que aprendas, cuando seas grande, o sea, para que me pudiera yo mantener o sostener cuando yo fuera grande, pues, y que aprendiera las labores del campo. También me acuerdo que él me decía, que que si algún día aprendiera, qué es lo que le iba a transmitir yo a mis hijos, para que ellos no salieran flojos y para que se sustentaran de algo por si pasara. Y yo siempre le decía, ¿pero qué puede pasar? Y él siempre me decía, nunca te confíes de estas cosas que ya están establecidas, puede que algún día colapse. Y creo que ese día llegó, pues yo creo que ese día es justo en este tiempo que llegó la pandemia, por eso casi toda la mayoría de aquí que era comerciante, pues se va a los campos de fresa, se va a sembrar frijol y calabaza, primeramente pues el maíz, pero eso es lo que me decía, por eso sí me acuerdo yo mucho de ese tiempo, y de que ya de lo último que me acuerdo,
que me decía era de que como nosotros nos poníamos a ver televisión en las tardes, una vez que comíamos, nos poníamos a ver televisión con mis hermanos. Me decía mi papá, oye, hini agula, hini tpakwa, ita más es hati televisión, keris mahata, ambala tiscaricatur pasaritina. Y nosotros nos sorprendíamos, ¿no? Cuando éramos más pequeños, pues nos íbamos con mi papá, pero no había nada de eso. Bueno, ¿qué es lo que nos decía mi papá? Cuando nos poníamos a ver televisión, nos decía, vamos, allá hay una gran televisión, en el llano, y hay, ¿cómo se llama? Y sale más, variedad de caricaturas. Acompáñenme para que nos vean, y todos como, ¿cómo se llama? Como bien obedientes, todos íbamos, ¿no? Y cuando íbamos, pues no había nada. Y yo creo que esa era la televisión, ¿verdad? Real, ¿no? Para saber dónde está uno, en qué sintonía está uno, y pues sí, todas esas situaciones. Esa sería mi participación, compañeros. Muy bien, compañeros. Entonces vamos aterrizando un punto. Las infancias son distintas, pero quizá el concepto de infancia sea otro concepto en la cultura purépecha, ¿no? Tal vez sea este proceso de aprendizaje al que llamamos jorengurin o enseñarse. Pero me imagino que como no hicieron la tarea de análisis, pues menos hicieron la tarea de preguntarle a sus familiares qué era enseñarse, ¿verdad? ¿O quién sí la hizo? ¿Quién hizo la tarea? Ay, yo no, pero sinceramente pensaba que íbamos a ver esto el martes, entonces como con los colaboradores que estoy del Purépecha los he estado ocupando en otras, entonces en eso no les he preguntado. Ok. Pero, perdón. Está bueno. Vamos avanzando de por sí, ¿no? Entonces no hay ningún problema. La cosa es que vayamos como viendo estas cosas, ¿no? Ahora vamos a entrar al segundo concepto, lengua. Y el segundo concepto está asociado con el tercero, socialización. ¿Cómo ven estos dos temas? ¿Qué papel juega la lengua en la socialización? Pues es importante, ¿no? Porque es la manera para comunicarse y también crear vínculos, ¿no? Así es. Pero sí, hemos dicho durante estos días que hemos compartido este semestre y a los que estuvieron conmigo en el semestre anterior, que la cultura es una forma de ver el mundo, es una forma de entenderlo. ¿La lengua qué será entonces? La forma de expresarlo. Exactamente, la forma de expresar esa visión del mundo. Y lo vemos clarísimo con el primer elemento, infancia, jorengurin. ¿Sí ven? Que infancia y jorengurin son nociones culturales distintas sobre tal vez un mismo tema, ¿verdad? El tema del desarrollo del ser humano. Y si vemos, la perspectiva cultural está codificada en la lengua. Eso es a lo que nos invita este texto y los otros textos que hemos leído, pero en particular este texto es interesante para ver esos temas y ver cómo se abordan desde la enseñanza de lenguas, ¿no? ¿Cómo es este proceso y qué elementos debemos de tomar en consideración? Porque de repente tomamos en cuenta a Vygotsky, a Piaget, no sé, Dani, algún otro autor por ahí que te suene, yo no, Freire, etcétera, ¿no? Pero no vemos esta parte de que cada cultura tiene su forma de construir esto que llamamos infancia y cada cultura tiene su forma de construir el mundo. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? ¿O ya se emproblemaron? Sí. No, sí, profe, vamos bien. Maestro, y también pues sería diferente porque, por ejemplo, aquí, digamos, aquí en Zacapa, pues si un niño se sabe que va a la escuela y trabaja, aquí es como mal visto,
O sea, es como al revés. Pero tendríamos que pensar por qué, ¿eh? Porque cuando yo era chico, creo que no les he contado esto, si ya se los conté, pues me van a tener que aguantar otro rato. Pero cuando yo era chico e iba a la escuela, mi abuelita me decía escuelante, ¿no? No estudiante, porque iba a la escuela. Y entonces decía que en la escuela iban quienes eran flojos, quienes no querían trabajar. Entonces, pues de repente uno no entiende, ¿no? Pero ya después de un largo proceso de vida, pues terminas entendiendo que sí, la escuela, como lo hemos estado viendo, es un agente, que a veces es un agente externo, ¿no? Es un agente de colonización dentro de las comunidades. Entonces, muchas veces lo que hace es cambiarnos nuestra forma de ver el mundo. Y como dice Tata Manuel, pues ese Jorengurín lo que nos hace es ser competentes en nuestro medio, ¿no? Nos permite sobrevivir y enseñarle eso a nuestros hijos también nos permite que ellos también tengan esas herramientas para sobrevivir. No sé si ven esta dicotomía. Tal vez sea un poco complicada y si es complicada quiero que me lo digan para ahondar un poco más sobre eso, pero es una dicotomía que yo hasta hace no mucho no entendía, ¿no? Yo pensaba que la escuela pues era lo que nos iba a salvar, pero de repente la escuela es un agente intruso, ¿no? Un agente que está ahí para moldear al ser humano de una manera distinta a la que lo moldea la cultura y de repente hay ese tipo de problemas que generan a veces conflictos de identidad, entre otras cosas. No sé si estemos, Yo tengo una opinión, profe. Sí, adelante. Yo creo que la escuela es como todo, ¿no? O sea, no, o bueno, al menos yo no la veo ni como buena ni como mala. Yo creo que es también el uso que le demos nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita estamos en la escuela, pero nos está favoreciendo de una forma correcta. Ahora creo que también entra nuestro criterio, ¿no? De qué sí acepto y qué no, ¿no? No solamente decir, porque el maestro me dijo, pues las cosas son así, sino como que ya entra, pues elegir la información, ¿no? Para mí es un poco así, aunque sí entiendo su punto de vista, que de repente nos dan una perspectiva del mundo que no es, o que no era la original, pues. Muchas gracias, Judith. Es muy interesante tu perspectiva. Afortunadamente ustedes en la universidad pues ya tienen un criterio formado, ¿verdad? Y una trayectoria de vida, pero tal vez eso no pasa con los niños chiquitos en la primaria, ¿no? Sin embargo, pues sí tenemos esa oportunidad de desandar lo andado, como dice el doctor Ángel. Sí tenemos esa oportunidad de ver las cosas de manera distinta una vez que nos acercamos a otro tipo de herramientas. Pero la escuela, como tú lo dices, efectivamente siempre va a tener una mirada, ¿no? Una forma de entender el mundo y una perspectiva. Y esas políticas generalmente son políticas que están desde una percepción del mundo que tiene cada gobierno, ¿no? Cada gobierno, cada estado pretende crear en sus ciudadanos un ideal sobre lo que es un ciudadano, sobre lo que es una nación y sobre cuáles son los elementos identitarios. Y ahí es donde nosotros podemos, como dices tú, estando en una universidad de este estilo, de este tipo, pues potenciar esos objetivos que tiene la educación y darles un giro, que sea un giro precisamente hacia fortalecer esas otras partes identitarias que están ahí, pero que de repente no vemos o de repente no valoramos, ¿no? Entonces, muy bien, hasta aquí. Me parece interesante lo que opina Judith, pero me gustaría que alguien más tomara la palabra e hiciera una intervención. Vamos bien en el tiempo y creo que los chicos... Sí, adelante, Maestro, Irani. Sí. Bueno, aquí sobre el tema que estamos abordando, la infancia, como lo menciona, digamos que como lo mencionó en la primaria, o sea, todavía no tienen como eso, pues los niños de decidir o de tomar decisiones por la edad que tienen, pues. O sea, como que ellos todavía son inocentes,
todavía no saben qué es lo bueno, qué es lo malo. Entonces, pues aquí, como nos preguntó sobre la cultura, qué es la lengua, pues yo pienso que la cultura, pues la traemos desde, ahora sí, como nos lo mencionaba un profesor, lo traemos desde que nacemos, porque pues es la forma de vida como nosotros pues, la vivimos en casa. Y pues eso va pues, de la mano con el lenguaje, ¿no? Que pues la misma cultura pues nos hace pues que aprendamos de cómo nos lo enseñan en casa. Bueno, es algo que me recordé que vimos en una clase. Y pues, no sé, quise compartirlo pues para aquí sobre este tema que estamos abordando pues sobre cómo se desarrolla pues un niño diferente a otro estilo de vida, se podría decir así. Sí, en efecto. Y precisamente por eso, pues existe educación indígena y existe educación general, al menos en el papel, ¿no? Al menos en el papel se entendería que esta educación tendría que ser diferenciada. Pero bueno, nosotros estamos haciendo un proyecto en el que vamos a plantear un método para la enseñanza del purépecha como la L2. Y para eso pues necesitamos insumos. Y un buen insumo es precisamente este tema que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, ahora sí voy a dejar la palabra a los compañeros Juanjos y Adelaida para que desarrollen el tema y al final volvemos a hacer otra ronda de intervenciones. Adelante, compañeros. Doctor, ¿alcanzo? Sí, alcanza hasta Manuel. Bueno, y sí, de hecho, es muy importante este tipo de temáticas. ¿Por qué? Primeramente, para que se aborden en las instituciones como estas y que se plasmen en todas las ideas que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien yo me acuerdo, a principios del 2000, se había ya plasmado un libro de texto que según decía que tenía una cosmovisión, ¿no? Nada más que la educación indígena, pues meramente ha quedado un poco rezagada en ese aspecto. Pero no satanicemos esta parte también. ¿Por qué? Porque también están varias partes, como en el caso de la educación en casa, educación de los padres de familia. Y yo en este caso no lo entendía hasta cuando salí de casa ya en la universidad, cuando el estilo de vida era diferente en la comunidad en donde tú vivías, aunque fuera en otra comunidad en la que yo estaba, pero ya era, se puede decir, más tulis. Y en ese aspecto, tú ves panoramas y dices, ah, caray, ¿a poco el mundo está caminando así? ¿A poco el mundo es capitalista? ¿A poco el mundo ya es global? Y sí, sí lo es, pero también el mundo purépecha no se debe de quedar atrás, debe de mantener toda esa cosmogonía, toda ¿cómo se llama? Línea que nos está manteniendo a nosotros y que se debe de plasmar desde los abuelos a los papás y hacia los hijos, y los hijos asimismo a las nuevas generaciones que se van encaminando en esta etapa de la vida. Todo este tiempo nosotros decimos, como en el caso realmente de estos tiempos de la pandemia, dicen en las comunidades, no, Sánchez, un día, como no escucha, irete, como maruecha, que saben hacer artesanías de barro, de madera, Japón, Kahime decís, menuran que ambe huacani para maluatan, huchan zania,
tanto Ana Tapuechanambe, Sangan Maru, Manchucha Pule Pechechimite Kuni, Checan Unscambe, Sanganambe, Amanen para Hucha, Ambun Kua Pecolenia. Todas esas cosas, toda esa cosmogonía nos está sirviendo ahorita, hoy en día. ¿Por qué? Porque en las comunidades purépechas saben hacer tortillas, saben aprovechar el maíz, saben aprovechar la riqueza que tenemos nosotros, como en el caso de nosotros, el lago de Pátzcuaro, que podemos sacar pescados. Pero las otras comunidades, ¿qué saben hacer? En el caso de la Ciénega, tiene un gran territorio que puede aprovechar lo que es el maíz, y varias comunidades saben hacer diferentes, ¿cómo se llama? Diferentes antojitos que posteriormente son los que nos van a estar manteniendo. Por eso esta cosmogonía nos sirve mucho. Por eso a los de las comunidades nos atacan tanto. Ustedes ya empezaron con eso. Ustedes otra vez. Por eso hay que estar más unidos en estos tiempos. Por eso hay que defender toda esta educación. Por eso tenemos propiamente esto, lo que es Julengolecua o Jorengorecua. Y es propio de nosotros. Huech malo ataña. Shankis Cuxanali Pringa. Dios me amoya. Bien, ahora sí, adelante. ¿Me escuchan, Adelaida, Juanjos? Adelante, compañeros. Sí, maestro, así lo hacemos. Adelaida. Adelaida. Maestro, ¿me escucha? Sí, adelante. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Maestro, ¿le puedes regresar a la diapositiva donde dice infancia, lengua y socialización? Es que ahí hay 3 subtítulos. Bueno, no los puse, pero hay pues. Adelante, Adelaida, ya los explicamos un poquito. Puedes continuar. ¿Puede regresar? Ya le empiezas hasta ahí, Adelaida. Que ya está, Adelaida, que ya lo explicó. Explicar y tiene lleva Martín Entonces ya voy a... Maestra, ya me perdí porque... Indo a Guandonskuri, que Guandonskuri que mataron. Ojimi buen día. Bien, ahí en el acercamiento al estudio, ahí hay bueno, ese es un subtítulo de ahí en la infancia, lengua y socialización, que es el primer subtítulo es el acercamiento al estudio de la infancia. Bueno, pues aquí se aborda que la infancia es como un centro de estudio de las ciencias sociales. La infancia es una invención histórica que termina por elevarse en la modernidad. Desde el punto de vista, la infancia deja ser un elemento que garantizaba la permanencia de la población. Bueno, aquí más que nada, aquí en el acercamiento al estudio de la infancia, dice que yo le entendí que en los siglos antes, que los niños eran utilizados como mano de obra y que no tenían derecho, que los padres podían abusar de ellos, hasta incluso matarlos, que fue por eso que se generó la infancia. Y las escuelas adoptaron ya para que aprendieran el estudio, forzados a trabajos duros.
Maestro, ¿me escucha? Sí, Adelaide, adelante. Ajá, ese era el primer subtítulo. En el segundo subtítulo es la lengua como aproximación a los procesos de socialización. Bueno, aquí se menciona que la lengua es un factor muy importante dentro del proceso de socialización, ya que el niño desde muy temprana edad escucha la lengua, en este caso es la lengua madre, y empieza a producir y también a reproducir. Igual también menciona la escuela. También es muy importante porque ahí es en donde el niño está aprendiendo y enseñándose a envolver las palabras. Va aprendiendo en su familia, ya que esto se debe a que el niño escucha a la madre o padre y pues ya trata de socializarse con los demás niños, o sea, en la escuela. En el tercer subtítulo, esa no lo puse ya, los escenarios, dice los escenarios de socialización. Bueno, pues aquí los escenarios de socialización es donde el niño interactúa con otros niños, que no solo es hablar, también es jugar, bailar, gritar y divertirse. Los escenarios de socialización pues pueden ser los lugares pueden ser las escuelas, en la calle, los parques, en las canchas de básquet o de fútbol, y así. Esa es donde el niño puede expresarse. Maestro. Sí, Adelaide, adelante. Puedes poner en la diapositiva donde dice fuentes de información y aspectos metodológicos. Listo. Ajá. Aquí se puede entender que en la familia, escuela y el entorno, vivienda o localidad, hay características que pueden brindar un acercamiento al más importante de los espacios socializadores. De igual importancia, la lengua es un elemento que puede representar como proceso de socialización diferentes, desde elementos culturales. Bueno, en este capítulo 2 ya trata donde el niño ya convive con sus amistades, y hay espacios de socialización donde convive con sus amigos en la escuela, en las calles, o sea, en su entorno social. Aquí hay 4 subtítulos. La primera es conteo de población y vivienda. Aquí hicieron un censo, un conteo de población y vivienda que recopilaron información sociodemográfica de forma simultánea relativa a todos los hablantes de un país, los hogares y las viviendas en momento determinado de una población. De una población se tomó las siguientes variables: la edad, el sexo, el parentesco, derechos, servicios de salud, lugar de residencia, condición del habla de lengua indígena, condición de habla española, alfabetización, asistencia escolar y número de hijos. De las viviendas se tomó las siguientes variables, que es la clase de vivienda particular, material de pisos, número de dormitorios, total de cuartos, disponibilidad de energía eléctrica, disponibilidad de agua, disponibilidad de excusado sanitario, disponibilidad de drenaje, y número de hogares.
En el segundo subtítulo de fuentes de información y aspectos metodológicos, pues hicieron un conteo de niños que comparten rasgos comunes de alteridad cultural, de herencia histórica y de organización social. Asimismo, establecen un conjunto de diferencias a partir de rasgos culturales identitarias particulares como su lengua, su historia, su medio natural y su posición ante la sociedad. En el tercer subtítulo de fuentes y aspectos metodológicos era la construcción del indicador del proceso de socialización. Pues aquí se buscó un número de indicadores combinando el número de hablantes de la lengua de la familia con el número de hablantes de la lengua en la localidad. En primer lugar se eligieron los hablantes de lengua en el hogar, que son los jefes y su cónyuge. Se emprendió el proceso de buscar variables junto con sus opciones de respuesta que satisfacen este objetivo. Se tomaron integrantes de la familia de los niños, que ya son de 14 años y que influyen en el proceso de aculturación del niño de forma más directa. En el cuarto subtítulo, los espacios de socialización y variables representativos. Bueno, en este subtítulo se refiere a la selección de variables más pertinentes para acercar a cada uno de los espacios de socialización. Se considera la forma en que se trabaja en cada uno de ellos. Aquí los espacios de socialización, pues es el hogar, la escuela, el entorno social. Y aquí dice que en cada una de ellas, pues el niño actúa de manera diferente. En el hogar pues actúa de manera diferente. En la escuela pues actúa de manera diferente. Y en el entorno social, con sus amigos, ya pues se actúa de manera diferente. Ahí es hasta ahí. Míralo a Juan. No sé si me entendió o no. La siguiente diapositiva, maestro. Los procesos y los espacios de socialización de los niños indígenas. Queda la discusión de que se adquiere el español o la lengua aprendida algunos integrantes en los escenarios intermediarios indica que ellos o ellas no solo utilizan agregando una dimensión más en la análisis, procesos de socialización y situación escolar. En el escenario de socialización escolar se tomaron dos elementos puntualmente. El primero es el tema de la asistencia escolar y el segundo, los años aprobados acumulados de niños y niñas indígenas, ilustrando las diferencias por sexo. Se realiza tal diferenciación porque la revisión bibliográfica marca en términos generales que hay condiciones distintas de acceso y permanencia a la escuela entre las niñas y niños, que en muchos casos son más marcadas en las poblaciones indígenas. Los procesos de socialización y los niños, el mayor porcentaje de menores se encuentra en familias donde todos los mayores de edad son lingüistas y el porcentaje más pequeño es justamente donde los hablantes de lengua y el español solo hablan el máximo en español, solo hablan una persona
habíamos puesto un cuadro ahí, un cuadro que daba el porcentaje de cuántas personas hablaba, pero no apareció ahí. Si quieren los puedo ir diciendo así como lo habíamos puesto. Maestro. Sí, adelante. Ahí lo que les decía, que habíamos puesto un cuadro que explica todos los porcentajes de cuántos niños hablan o los que no hablan en español, pero no apareció ahí. Si quieren, lo puedo decir acá. Comer aquí en sana distancia, pero voy a cancelarlo porque no puedo estar poniendo a comer por ahora, no comer cosas. No, parece que no aparece. No aparece. Ajá. A ver, les voy a decir en el grado 1, todos los hablantes de lengua, todos hablan lengua y ninguno habla en español, que sería en total de todos los niños el número de niños que les preguntaron fue de 21,383 y el porcentaje es 10.5. En el segundo grado, todos los hablan lengua y 2 o más hablan español, que serían la edad de entre 9 o 10 años. 25,704 fueron las personas que les preguntaron, que el porcentaje sería 12.6. Y en el grado 3, todos son bilingües, que sería 98,932. El porcentaje sería 48.5. Y en el grado 4, todos los hablantes, todos hablan español y dos o más lenguas, que serían 26,831 y sería 13.2. Y en el grado 5, todos hablan español y solo uno habla lengua y sería 31,112, que sería en total de 15.2, y ya el resultado nos dieran el 100%. Entonces el último, en el grado 5, pues los que hablan en español y solo una lengua serían los de la edad de 14 años. En la siguiente diapositiva, en las asociaciones entre espacios y procesos de socialización de los niños, este capítulo explora los afectos de las características de los espacios de socialización de un niño indígena en su participación en un ámbito de aculturación determinado. Dentro de los espacios de socialización propuestos se pueden establecer diversos tipos de relaciones en referencia a los procesos de culturación construidos. Podemos notar que la presencia de los abuelos es importante en los grado 2 y en el grado 4, que serían los niños de 9 a 10 años, y en el grado 4, que serían los niños de 11 a 12 años, ya que marca mayores posibilidades de que el niño participe de estos grados en relación con la categoría de referencia.
Y pues por mi parte sería todo, maestro. No sé si le entendieron algo o nada. Muchas gracias, Juanjos, muchas gracias, Adelaida. Pues vamos a darle la palabra a los compañeros que quieran intervenir, por favor. A mí me pareció interesante esta parte que dijo ahorita casi al final de cómo los abuelos tienen mucho que ver, ¿verdad? En lo del lenguaje. Entonces, analizando, creo que sí es muy cierto, porque como que le ayudan mucho a uno. Yo, por ejemplo, veo a mis papás y con mis sobrinos como que sí, hay muchas de las cosas que, o recordando en experiencia propia, que los abuelos nos llegan a enseñar. A veces que no los propios padres, ¿verdad? Sino muchas cosas. Yo cuando iba al rancho recuerdo que mi abuelita me enseñaba muchas cosas que luego acá, por ejemplo, en Zacapu con mis abuelos maternos no lo veía, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la vida o quehaceres, en cuanto al el habla y algunas prácticas, entonces sí veo que tiene mucho que ver en el desarrollo del infante la presencia de los abuelos. Sí, ahora me acuerdo porque en una reunión un padre nos había dicho que los abuelos eran el tesoro de la comunidad indígena, que por medio de ellos nos van inculcando las tradiciones o todo, o sea, toda la historia de nuestro pueblo, todo lo que hayan vivido, eso que por eso que los abuelos son los tesoros de nuestra comunidad. Pero eso es lo que nos había dicho una vez un padre, un sacerdote, pues, que nos había juntado así en un grupo de lenguas indígenas y nos había dicho eso. Muy bien, Juanjos. Muy bien, Janet. ¿Alguien más? Esto es importante porque yo creo que todos los proyectos que ustedes tienen van a partir precisamente de identificar estos elementos a partir de los cuales van a trabajar. Entonces, es importante que aunque muchos de estos elementos nosotros ya los conocemos porque los hemos vivido, podamos reflexionar y podamos aplicarlos como herramientas en un trabajo. De repente, las personas que vivimos una realidad bilingüe, tenemos dificultades en alguna de las dos lenguas, ¿no? De repente, bueno, a mí me pasaba y todavía me pasa, que muchas cosas las entiendo, pero no las puedo expresar, ¿no? Y eso es un problema al que de repente nos enfrentamos los que hablamos dos lenguas y vivimos dos realidades, ¿no? Entonces, pues ver precisamente, yo creo que la parte afectiva, la parte identitaria siempre es importante para poder impactar en la parte educativa. Bien, hasta aquí, o alguien más tiene algún comentario que hacer para ir cerrando esta presentación que fue muy interesante. Felicidades a los dos compañeros, se esforzaron mucho. Yo sé que fue poco tiempo y que era un tema pues no tan complicado, aunque yo creo que al final no tan complicado, no tan fácil, pero yo creo que al final les terminó gustando, ¿no, Juanjos? Sí, maestro, pues está bonito este tema que nos tocó. Pues, como los habíamos dicho al maestro Juan Manuel, que pues a nosotros se nos dificulta explicar o expresar así en español, pues porque todo tiempo estamos hablando en purépecha. Más practicamos en purépecha que en español, por eso se nos dificulta a veces así expresar las cosas o sea, como explicar las cosas porque por ese motivo, porque, o sea, como que a veces sentimos que las cosas no son así o se pueden reír los compañeros o así, por eso, así, pues aquí le echamos ganas, no sé si le entendieron un poco o qué haya pasado. Estuvo muy bien, de mi parte fue una excelente exposición. Sí, una muy buena, chicos, felicidades. Muchas felicidades, compañeros.
Quiero aportar algo aquí, un poquito. Bueno, yo creo que eso es algo que parte pues de nuestra propia cultura, ¿no? Precisamente eso es lo que pasa en las comunidades indígenas, que luego a veces se cohíben al participar porque tienen miedo, ellos tienen miedo pues como él lo acaba de decir, a veces no es que sí lo saben, no es que no lo sepan, sino que está igual nosotros también que hablamos el español, pero a mí me pasa lo mismo, cuando yo voy a Zipiajo, allá con los niños, ellos hablan el purépecha, entonces ellos no se crean, también uno, pues sí, me da a veces pena con los niños o mismo con mis compañeros porque me preguntan cosas en purépecha y no sé responderles yo. Quisiera, sí les entiendo, pero no lo sé hablar. Entonces ahí es donde pues, sí me da, pues como dice Juan José, a veces sí quisiera expresarme, pero no puedo, pero yo digo que lo hicieron muy bien y que estuvieron muy bien y yo los felicito mucho. Nada más, compañeros, gracias. Gracias, Idania. Agradecemos la felicitación de todos los compañeros y el gran esfuerzo del equipo que expuso. Y vamos a pasar al siguiente tema que está a cargo del equipo Shukupara. ¿Ya están listos, chicos? Sí, maestro. Bueno, querían que les ayudara con la presentación, ¿verdad? Sí, por favor, que nos haga el favor de... De acuerdo. Entonces, la comparto e iniciamos. ¿Ven mi pantalla? ¿Sí se ve mi pantalla? Sí, profe. Listo, comiencen, chicos. Buenos días, somos el equipo Chuquiparagua. Estamos integrados por Edgar, yo, Marcela, Jacinto, Karina y Alondra. Nosotros vamos a hablarles sobre la lengua mepa. Adelante, María. ¿Le puede cambiar a la siguiente diapositiva, maestro, por favor? Bien, a mí me tocó la educación, una demanda de los pueblos originarios. Nos dice que en la historia de México, la política educativa indígena ha tenido diversos enfoques. Al terminar la Revolución Mexicana, su preocupación principal era construir la identidad mexicana. Ya después, las diferencias de costumbres, lenguas, valores, tradiciones y formas de trabajos inherentes a los grupos originarios deberían de tender a desaparecer, pues el Estado utilizó las situaciones para transformar a los indígenas en mestizos. Como menciona el primer párrafo, ahí dice que la política educativa tenía varias propuestas en donde la lingüística del mismo Estado había intervenido mucho para que los pueblos originarios asimilaran y se incorporaran a una vida social en donde fueran como uno mismos con otros que no hablaran su lengua. Ya después, la misma política educativa se basó para que la educación de los pueblos indígenas fuera como asimismo, como que hubiera una modernización del país y que construyeran un México culturalmente homogéneo, o sea que no querían que hablaran su lengua y así. Ya después nos dice pues que de haber sido así situados por el aprendizaje y su asimilación,
la asimilación de sus costumbres de los pueblos indígenas, aún había, tenían en la vida como un objetivo, pues ese objetivo era la educación, en donde su herramienta principal era una transformación de los indígenas a mestizos. Y ya pues esto es lo que quería el Estado, ¿no? Que los indígenas dejaran de hablar su idioma. A la siguiente, maestro, por favor. Bien. La lógica en el periodo posrevolucionario fue la asimilación e integración. Nos dice que en el año de 1934 el presidente Lázaro Cárdenas realizó el primer congreso de indigenista interamericano y ya en el año de 1948 se crea el Instituto Nacional Indigenista. Bien, aquí Lázaro Cárdenas, pues él fue el que creó el Instituto Nacional Indigenista. Esto fue casi creado básicamente, pues, para diferenciar lo indio, lo rural y lo proletario. Eso es lo que él mencionaba en un escrito que él hizo. Y pues básicamente era también como para el organismo autónomo que la Secretaría de Educación Pública quería. Y así esto enfrentó muchas críticas. Esto fue por parte de los antropólogos y los líderes indígenas. Esto fue casi pues porque marcaron muchos antecedentes, como que querían discriminar a los que eran indígenas y a los que no eran indígenas, como en su historia, en sus pasados, los querían como discriminar. Y pues así también ya promovieron diversos congresos por parte de los profesionistas indígenas bilingües como para hacer todos esos movimientos. A la siguiente, profe. Y ya en la educación bilingüe bicultural nos dice que en los años 70 el indigenismo como política educativa y en el año de 1979 se lleva a cabo el primer Seminario Nacional Bilingüe Bicultural. También nos dice que la educación indígena aplicada por el Estado y en 1983 hay cambios sustanciales en los planteamientos y principios sobre la educación indígena. Ya en los años 70 se establecieron algunos objetivos y estrategias para la educación indígena. Pues allí tuvo algunos resultados con la elaboración del Plan Nacional. Pues esto era casi básicamente para la instrumentación bilingüe bicultural que iban a aplicar como en la enseñanza. Y ya después decían que lo iban a presentar a López Portillo, el que estaba de presidente en ese año, para ver qué solución tenían. Y pues ya en la educación indígena, desafortunadamente, pues la política educativa aún seguía con su objetivo principal, que era la castellanización y la alfabetización al español. O sea que ellos prácticamente no querían que ya se hablara la lengua materna. Pero ya poco después, ya con la presentación a López Portillo, propusieron que en el primer año de la primaria los alumnos adquirieran el aprendizaje de la lengua materna. Esto básicamente lo iban a enseñar un hablante bilingüe ya en ese mismo proceso. Y ya en 1983
fue que varios maestros bilingües asumieron su cargo, pues, para defender a los pueblos indígenas y pues así lograr varios elementos o su formación básica para los alumnos y las necesidades educativas, pues, básicamente. A la siguiente, profe. Y ya en la educación intercultural bilingüe, ahí nos dice que en la última década del siglo XX, cuando los objetivos y planteamientos de la lucha indígena se intensificaron, y en 1990 México ratificó el convenio 169 sobre pueblos indígenas y países independientes. En el Estado mexicano asumió su compromiso adquirido con la firma del convenio, y en el año 2000, un hecho importante en la vida política del país. Ya ahí nos dice que ya en el siglo XX, pues ya los indígenas se alzaron más, como que ellos dijeron, ya estamos aquí y no nos vamos a dejar, y promovieron muchos cambios para México, para su organización, la Organización Internacional del Trabajo, en donde se firmó el convenio para los pueblos indígenas y todo eso. Y pues fue un antecedente muy importante para ellos mismos, porque ahí en el artículo, se firmó en el artículo 4 de la Constitución, que nos dice que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sostenida en los pueblos indígenas. Esto significó el reconocimiento de los indígenas como pueblos en la Constitución mexicana. Ya cuando se firmó ese convenio, pues ya como que los pueblos indígenas dijeron que pues ya iba a ser muy difícil, pues como que les quitaran sus derechos. Ya poco después se llevó a cabo, todo esto fue a cabo cuando el PRI estaba en la presidencia de México. Y ya poco después que la perdió, que fueron las elecciones en el año 2000 y todo eso, pues ya fue ocupada por Vicente Fox, en donde él decía que expresaba mucho el problema indígena de Chiapas, en donde él dijo que resolvería ese problema en 15 minutos y todo. O sea, hubo muchos problemas cuando dijo él eso. Ya después de que él tomó su presidencia y ya estuvo en formalmente en la presidencia, lanzó una reforma en donde le iba a dar solución al problema, pero resulta de que pues nomás hasta ahí quedó, no tardó mucho para solucionar algunos problemas. Y le puede cambiar a la siguiente, profe. Aquí les voy a leer poquito sobre la Unión de las Peras. Nos dice que esta comunidad en el año de 1900 originalmente se llamó Plan de Guadalupe. Cuentan los habitantes que el nombre de Unión de las Peras se debe a la notable unión de los pobladores, y en su lengua, cuando se habla de lengua, es necesario hablar sobre la cultura, ya que representa todo lo que el ser humano produce materialmente. Según datos oficiales de Guerrero, el estado cuenta aproximadamente con 6,000 indígenas divididas en 4 pueblos y lenguas, en mixtecos, amuzgos, tlapanecos y nahuas. Le puede cambiar a la siguiente. Ya en el caso de la Unión de las Peras, con la visita de Campos, se pudo reconocer que existe un número considerable de hablantes de la lengua mepa,
Es así que ellos se llaman o se llamaron a sí mismo MEPA, que se deriva de la lengua tlapaneca. Ya en la población cuentan con 2 escuelas. Una de ellas es intercultural bilingüe. Está clasificada como multigrado tridocente, pues cada profesor está encargado de 2 grupos y la práctica docente es en el trabajo general consiste en explicar el español y concurren a la lengua materna. ¿Le puede cambiar a la siguiente, profesor? Y ya el planteamiento del problema que hicieron en donde sacamos la exposición, nos dice que son inferencias que limitan la enseñanza bilingüe. Aquí hay algunos puntos que son importantes del planteamiento, en donde nos dice que la carencia de una nueva metodología y técnicas pedagógicas para la enseñanza, modelo de enseñanza basado en la traducción, programa escolar que limitadamente incluye contenidos comunitarios, escaso material de escrito. Aquí ya es como nos había mencionado, profesor, anteriormente, pues que no nos están transmitiendo mucha enseñanza por parte de pobladores, así ya, y que también se basan en el programa general de la educación, por ejemplo, en la SEP, que pues es básico el programa, ¿no? Y así también ya lo habíamos mencionado anteriormente, que en Cipiajo se basan, creo, a un libro que les había dado la SEP, pero que ese libro ya estaba muy, como que ya no tenía mucha información, pues estaba algo desactualizado, que ya no, ya no ayudaba mucho a la enseñanza. Y también pues la interpretación lingüística tiene mucho que ver ahí, no sé. Sería todo de mi parte, profe. Gracias, Edgar. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí hay una pregunta, dice, ¿educación indígena o educación para indígenas? Aquí nos habla que el Estado estableció las políticas y fundamentos de educación intercultural bilingüe, donde se establecen los marcos normativos de la educación intercultural. Como número 1 dice el marco normativo, que sería el de carácter jurídico, político, que sustenta la educación intercultural bilingüe. El número 2 nos habla de que da sentido y dirección a las distintas estrategias de política educativa para la diversidad. El número 3 nos dice que el marco conceptual en el que se sitúan las categorías analíticas de la educación intercultural a partir de los conceptos cultura, multiculturalidad o interculturalidad y lengua. El número 5. Sí, 5. Ay, no, es el 4. Nos habla del marco pedagógico, que sería la educación cultural y sus propósitos y el reconocimiento de las realidades educativas que caracterizan a nuestro país. Y si le puede pasar a la que sigue, por favor. No. Una antes. ¿Quién dice que el gobierno creó el 22 de enero del 2001, perdón, la Coordinación General de la Educación, el CGIF, que dice que en el número 1 promueve evaluar la política educativa intercultural bilingüe en coordinación con las diferentes instancias del sistema educativo nacional.
El número 2 dice promover la participación de las entidades federativas y municipios, como los diferentes sectores de la sociedad, pueblos y comunidad indígena, en el desarrollo de la comunidad intercultural bilingüe. El número 3, diseña y establece mecanismos de supervisión y vigilancia tendiente al aseguramiento de la calidad y vigilancia de la educación que se imparta en el medio indígena. El número 4, promover y asesorar la formulación e implantación bilingüe en materia de, como punto A, dice desarrollo de modelos curriculares que atiendan a la diversidad. La B sería la información del personal docente, técnico y directivo. La formación, perdón. El número C, bueno, la letra C, el desarrollo de difusión de las lenguas indígenas. La B, la producción regional de materiales en lengua indígena. La E, la realización de investigaciones educativas. Y como punto 5 dice diseñar formas alternativas de gestión escolar con la participación de la comunidad. El número 6 dice asegurar y promover proyectos de normas y criterios para garantizar la prestación de servicios educativos, que se reconozca la diversidad étnica, lingüística y cultural de la nación, así como para la evaluación y certificación de los estudios en materia de educación intercultural bilingüe. En el número 7 dice encomiendas del secretario, bueno, que ahí hay que seguir las encomiendas del secretario de Educación. Bueno, el que sigue, maestro, por favor. ¿Es esa? Ajá. Ok. No. Ah, sí. Sí. Bueno, el programa del... Sí. El programa de educación 2001 al 2006 establece como letra A, que sería la política de educación intercultural para todos. Impulsa el desarrollo de enfoques pedagógicos para el reconocimiento y valoración de la cultura propia. Como punto B, incorporar la lengua indígena como asignatura de modalidad. En la C, la ley de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, que señala el artículo 11. Los indígenas tienen derecho a ser educados en su propia lengua a lo largo de la educación básica. En la D se modificó la Ley General de Educación del artículo 7, que promueve mediante la enseñanza el reconocimiento de la pluralidad lingüística de la nación y el respeto a los derechos los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Y después dice los resultados adversos en la letra E. Dice que los objetivos planteados habrían que ser analizados, ya que hay dificultades que enfrentar en la educación. Y el F dice que las políticas lingüísticas y planificación lingüística es toda actividad de Estado que establece la orientación, los proyectos y modelos educativos en relación con la lengua. Todo grupo utiliza la educación para representar su cultura mediante la educación que se transmite, en la que se transmiten las ideas, actitudes, normas, hábitos que cumplen una misma comunidad. Bueno, aquí hay varios, todo es lo de lo que ahora es, pues lo que establece las normas educativas y todos los cambios que se han hecho. Pero estas normas, a lo mejor no sé si en algunos pueblos sí se han implementadas todas, pero yo creo que en la mayoría no, que es por lo que no nos transmiten lo que nos deben de transmitir o no aprendemos como debemos de aprender,
con el jorengo incluido y nos influye mucho el sistema educativo general. Es lo que más aprendemos y entonces por eso siento que se va perdiendo la identidad cultural o más bien como pues ya sería lo entre el lenguaje y la vestimenta y todo. Yo creo que ahí ya entra ella dentro de lo de la educación. Y pues cedo la palabra a mi compañera Alondra, que continúa la exposición. Buenas tardes, compañeros. A mí me tocó exponer la educación bilingüe. Es un sentido meramente lingüístico. Es el uso de dos lenguas en la enseñanza. Sin embargo, definirla de esta manera es prescindir de factores sociales y económicos, psicológicos, pedagógicos y también definen la educación bilingüe como una propuesta organizativa escolar que pretende garantizar tanto el aprendizaje de una buena lengua, la cual el alumnado puede adquirir en su medio social y familiar, como el desarrollo de su propia lengua. ¿Sí me están escuchando? Sí. Bueno, Compañera. Bueno, aquí pues podemos ver que la educación bilingüe no es más que un sistema educativo en el cual pues, como ya se les mencionó, pues bilingüe no solo se refiere, bilingüe se refiere a dos lenguas muy diferentes y la definen una propuesta organizativa escolar porque pretende que todo el alumnado vaya adquiriendo nuevos conocimientos, ya sea que como por ejemplo, pues podemos poner los niños, de ejemplo, podemos poner de ejemplo los niños no aprenden todo en casa, sino que entonces hasta que entran en una escuela es que adquieren más conocimientos o así, y entonces ahí en ese caso se les aumentaría otro idioma más que sería aparte, por ejemplo, sería en la de aquí, si fuera un niño que hablara purépecha, y entonces nada más sus papás tanto o solamente le hablaran purépecha y entonces tuviera no conociera el español, entonces para él es algo nuevo cuando ya entra a la escuela y entonces ahí le empiezan a enseñar más cosas que sería el español y entonces ahí sucesivamente. Puede pasarle a la siguiente, maestro. Bilingüismo y los diferentes tipos de bilingüismo. 194 países reconocidos y alrededor de 600 lenguas que se hablan. Estas cifras nos permiten dimensionar la riqueza y la diversidad del ámbito lingüístico a nivel mundial. Las minorías étnicas han librado una lucha constante al reconocimiento de su cultura, exigiendo una educación con pertinencia cultural, incluyendo puede quitarle la flechita que ya no veo allí, que saberes, conocimientos y la lengua en el proceso educativo, exigiendo una demanda de necesidad bilingüe. Hoy en día el término bilingüismo está de moda. Muchos niños y jóvenes participan en nuevos programas educativos que se fomentan el aprendizaje de idiomas con el objetivo de adquirir competencias bilingües.
Tipos de bilingüismo. Bilingüismo nativo, aquel que tiene una persona por ser originario de un país que tiene influencias extranjeras, lo que le permite dominar tanto el idioma de su país como el extranjero. Aquí había puesto un ejemplo, bueno, tenía ese ejemplo podría ser un niño que vivía en España que tiene padre americano con el que habla inglés en casa. Aquí sería lo contrario. Sería un ejemplo sería un niño de Cueneo que habla español y entonces una mamá que habla en purépecha, pues ya adquiere las dos lenguas al mismo tiempo y pues las domina bien, tanto como la lengua purépecha y el español. Entonces ese sería el bilingüismo nativo. Y el bilingüismo adquirido, aquel que se adquiere cuando alguien con una lengua materna estudia una lengua extranjera hasta conocerla y utilizarla muy bien. Por ejemplo, un niño cuya lengua materna es el español empieza desde muy pequeño a estudiar inglés y termina con los años dominando este idioma. Pues aquí sería ya el niño que habla purépecha y en la escuela habla español, pues ya con el paso del tiempo va dominando un poquito, poco a poco va dominando el español y entonces ya lo habla muy bien y lo adquiere igual también. Igual había más, igual hay hay otros bilingüismos. Hay el bilingüismo, no es, ahí espérese maestra, está el bilingüismo aditivo. Esa ese es como, esa se podría definir como un ejemplo como de, si uno es monobilingüe, bueno, monobilingüe no les expliqué al principio, pero es alguien, una persona que posee solamente una lengua, como por ejemplo, en este caso sería como, a ver, como ustedes compañeros, para ustedes sería el español, entonces sería monolingüe, que solo adquiere solo un lenguaje, y entonces el bilingüe sería de dos. Y entonces el bilingüismo aditivo se convierte, o sea que ya después de que domina el monobilingüe, se convierte, o sea que ya puede hablar otra lengua más que esa. Y el bilingüismo de cuna es la que manejan ambos, es la que se manejan ambos, ya que esa sería, como les decía, hay veces que, como en los matrimonios o así, hay veces que los papás son de diferentes pueblos o así, y entonces de ahí, pues, el niño adquiere las dos lenguas. Ya dependiendo de cómo lo hablen también sus papás, y si uno le habla en purépecha o el español, ya adquiere a los dos. Y entonces ahí es el bilingüismo de cuna, porque está adquiriendo a los dos al mismo tiempo. Y el bilingüismo estable se entiende al uso permanente de dos lenguas o más. Pues ya ahí, como podemos adquirir más de uno, dos o tres, o todos los que queramos, ¿verdad? Entonces ese ya sería el estable. Y el bilingüismo sustractivo, en vez de adquirir, lo pierde. ¿Por qué? Porque a veces nada más
nada más uno se enfoca ya de decir, o yo voy a, o como yo, si yo dijera, yo nada más voy a, hablar puro español, o así, desde niño ya me dijeran, ya no hables en purépecha porque así. Y entonces ya en vez de que aumente el bilingüismo, que, vaya pues aumentando, en vez de más se pierde ese bilingüismo, pues ya. Con tal de querer aprender otro, igual hay muchas personas que desean más otra lengua que no sea, ¿cómo les diré? O sea, pues que quiere adquirir otra, pero en vez de que aumente la que tiene, pues ya más se le va, ya se va perdiendo con el tiempo. Y entonces ya al último, pues ya no sabe ni cuál es su lengua materna en este caso. Y no sé si me estoy explicando ya. Sí, vas bastante bien. Este caso de bilingüismo subtractivo, yo creo que ustedes lo pueden identificar claramente en el proyecto de educación bilingüe, ¿no? Un bilingüismo subtractivo en el cual se utilizó la lengua indígena como puente para hispanizar a los niños de las comunidades indígenas a través de este modelo de educación indígena. Compañeros, este tema es muy importante para los proyectos que van a hacer. Ustedes tienen que identificar si estamos hablando de una realidad bilingüe, qué tipo de bilingüismo hay. Generalmente lo que nos vamos a encontrar en la región purépecha es un bilingüismo del tipo subtractivo en donde el medio tiene muchos elementos que se nombran en purépecha, aunque ya no se hable la lengua. O vamos a encontrar realidades en las que haya un bilingüismo tendiente hacia una de las dos lenguas, ya sea el español o ya sea el purépecha. Eso es muy importante para poder encauzar nuestro proyecto de mejor manera. ¿Hasta aquí vamos claros o tienen alguna duda? Creo que estás explicando muy bien, Alondra. Adelante. Claro. ¿Me puede pasar a la siguiente? Las ventajas de bilingüismo. Pues aquí tenemos acceso a dos culturas diferentes con todo lo que implica la historia, la literatura, incremento en la capacidad de conocimiento, cine, medios de comunicación, mayor desarrollo de conocimientos, mayor acceso a la información global, más oportunidades de trabajo. Pues aquí esas serían las ventajas y pues creo que sí, mientras tengamos el bilingüismo, así como lo decía el profe, pues podemos tener mayor conocimiento y así igual tener más más bueno, creo que ahí todo, eso sería todo porque no sabría qué más. Gracias, Alondra. Creo que la presentación sigue, ¿verdad? Ahí está. Ya que siga mi compañera Marce. Adelante, Marcela. Sí, los principales medios bilingües, como se mencionó anteriormente, que debido a las necesidades sociales y culturales políticas, las minorías étnicas han reclamado la necesidad del diseño y uso de los modelos educativos bilingües. Si la lengua materna y la cultura del alumno es dominante o minoritaria, en función de ello se establecerá la lengua escolar. El objeto sociolingüístico del programa bilingüe bien quiere conseguir la interacción mediante la convivencia entre diferentes culturas.
A continuación, pues les voy a hablar sobre metodología, sobre la enseñanza que es de la lengua MEPA. Esto nosotros lo pudimos recolectar del libro que se llama Aprender a Aprender Lengua MEPA. Está muy interesante y pues yo creo que si pueden, si tienen tiempo de leerlo, nos ayudaría mucho para nuestro proyecto que estamos haciendo de aprender la lengua purépecha, que en sí pues son métodos que pues se pueden usar para cualquier enseñanza de lengua. Aquí en este mapita nos dice el título, un modelo de enseñanza bilingüe para la comunidad. Estábamos hablando aquí de la Unión de las Peras, que era como un lugar que estaba en el extranjero, entonces, donde había niños que hablaban, que sus papás se habían ido allá por cuestiones de trabajo. Entonces, los papás de esos niños querían que ellos también aprendieran la lengua MEPA. Se hizo un taller para los docentes de estos niños, donde primeramente presentaron fue la presentación general del programa. Pues aquí primero presentaron el programa, dijeron una pequeña introducción de cómo se iba a hacer ese proyecto, les hablaron pues un poquito de lo que iba a tratar. Luego viene para quién va dirigido. Este taller fue dirigido para los docentes de la primaria Adolfo López Mateos de la comunidad Unión de las Peras. Luego, el siguiente punto fue objetivo general. Aquí el objetivo fue que buscar una metodología y elaboración de materiales didácticos. Luego fue la metodología. La metodología que ellos usaron fue lectura de textos, análisis, dinámicas de trabajo, de retroalimentación y exposiciones. Esto tuvo una duración de 8 sesiones de 2 horas, este taller. La siguiente, por favor. La organización del curso del taller se dividió en 4 etapas. La primera etapa fue que los docentes dimensionen el problema educativo desde una política educativa indígena. Aquí primeramente pues los maestros les hablaron un poquito sobre las políticas que tiene el habla indígena, se les da un poquito pues de conocimiento antes de que empiecen a conocerla, de que empiecen a hablarla, les enseñan un poquito su historia y todo lo que tiene con ello. Luego, la segunda etapa era conocer los métodos metodológicos en educación bilingüe. Pues aquí les enseñaron a los maestros a hacer juegos, si era pues como que muy aburrido o como que lo vieran más fácil para aprender, una manera más fácil para que los niños adquirieran ese lenguaje, dinámicas donde todos participaran. El siguiente punto fue conocer, aprender y educar un programa de doble inmersión en su contexto. Ahorita se los voy a platicar más adelante. La cuarta etapa fue el diseño de materiales didácticos. Es pues lo mismo que les platicé acá de la segunda etapa, que fueron los materiales que empezaron donde empezaron ellos a enseñarse la lengua MEPA. La siguiente, maestra. Un programa de doble inmersión 50 para la comunidad. ¿Qué es un modelo de doble inmersión? Cada lengua es utilizada durante 50% del día para la instrucción en todos los niveles de grado y el modelo 9-10
en el cual la instrucción en la lengua minoritaria es durante un 90% del día en kinder y gradualmente se reduce a 50% del cuarto grado en adelante. Aquí, ¿por qué se le daría más tiempo a los niños del kinder? Bueno, pues a lo que estuvimos leyendo nos dimos cuenta que como los niños de kinder están pues más pequeños, entonces se necesitaba pues dedicarles también más tiempo, pero también había la ventaja de que como ellos estaban más pequeños y iban a estar empezando a hablar esa lengua MEPA, más chiquitos, y entonces esto ayudaba mucho porque iba a ser en un futuro para ellos más fácil, iba a ser como que más apegado que a los niños de cuarto año ya, pues ya se les iba a dificultar también un poquito más. Porque en toda su vida ellos habían hablado la lengua español, y entonces ahí también en el curso hablaron sobre una dinámica que estuvo, pues, que se les hizo a los maestros, donde a los maestros pues les enseñaban que les pusieron un pizarrón en blanco con un mapa conceptual que nada más tenía el título de Estado y Política Educativa. Al final del mapa conceptual, ellos lo tenían que llenar. Les dieron unas fichas que tenían los títulos de cómo surge, quién la hace, para quién es, hay una política educativa indígena, cuáles son los derechos y obligaciones tanto del Estado, de la escuela, la comunidad y del docente. Al cierre del taller, pues ya los maestros, los docentes ya estaban preparados para empezar con los alumnos de las peras. Y pues ellos, así como les dije, fueron por medio de dinámicas, de canciones, ya que también que con las canciones pues nos ayudamos mucho a aprender las lenguas, así como nosotros ahorita estamos con las pirecuas, pues es una manera fácil y motivadora para tanto grandes como pequeños de aprender la lengua. Y también mencionaron los poemas, que también pues era otra forma de motivación a los alumnos, de que no se hiciera tan difícil o tan aburrida, pues digamos así. Todo lo que... una pregunta que dice, ¿qué posibilidades tiene el desarrollo de este proyecto del desarrollo educativo? Pues para todo, el interés y el compromiso del docente y de los alumnos para aprender el MEPA. Y también cabía mencionar que los docentes eran originarios y por lo tanto conocedores de la historia y cultura local para el diseño de planes, contenidos y materiales. De mi parte es todo, maestro. Gracias. Bueno, una pregunta que queríamos hacer a los compañeros, ¿ellos qué opinan sobre si la educación es indígena o es educación para indígenas? No sé si alguien quiera participar. Interesante pregunta. Adelante, chavos. O si quiere seleccionar a alguien, maestro, para que participe. A ver, les voy a hablar un poco del programa de que me mandaron de la UIM. Tata Manuel, ¿estás grabando? No, doctor. Usted bueno.